nuestras vidas, Señor, y te bendecimos. Tú reinas y reinarás, Señor. Y sabemos que todo consiste en lo que somos en ti, Señor. Gracias por ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos gracias por tu amor y tu misericordia y la forma como tú has venido a nuestras vidas a llenarnos, Señor, de tu presencia, a contemplarnos, Señor, desde la misericordia y a tratarnos a través de la gracia, Señor. Hoy te damos gracias, mi Señor. Una vez más, gracias. Te pertenecemos y queremos vivir para ti, Señor, confiadamente a causa de todo lo que tus promesas han hecho y por la fe que ellas mismas han producido en nosotros. Hoy te bendecimos, hoy te exaltamos, hoy reconocemos tu poder. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en medio nuestro. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey eterno. Padre celestial, te bendecimos y te exaltamos el día de hoy. Gracias porque tenemos acceso perpetuo, incondicional al trono de la gracia, mi Señor. Hoy te damos a ti la honra siempre, Señor, y la gracia para ti, Señor. Hoy declaramos nuestras vidas una vez más en libertad, absolutamente llenos, Señor, del conocimiento de que tu gracia nos invade, nos llena, nos premia, nos bendice. Y te bendecimos y te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar con la libertad que siempre lo hemos notado y vivido. Que traiga sobre nosotros entendimiento, sabiduría, fuerza, valor, santidad y todo aquello que necesitamos de tu poder para poder vencer nuestras debilidades, nuestra maldad y vivir para ti en la vida que tú nos diste por tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, hoy exaltamos tu nombre y te damos gracias y te bendecimos y declaramos que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y nosotros tuyos somos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, gracias. Puedes tomar tu lugar. Qué bueno que estemos aquí este día. Y antes de que sigamos, yo quiero pedirle a Dios por nuestro país, por Colombia. No recuerdo haber visto una situación similar en todos mis años de vida como la que estamos viviendo en Colombia. Es caótico, es vergonzoso, es difícil. Y solamente se compara con los tiempos en donde no había ningún tipo de seguridad ni tranquilidad en este país, porque cundía por todas partes el secuestro, la extorsión, la guerrilla. Pues estábamos, algo que muchos de ustedes nunca vivieron, no conocieron, porque son muy jóvenes o eran muy niños, sobre todo si tienes menos de 30 años. Pero era terrible, el país estaba vuelto nada y otra vez está volviendo a ser como ese tiempo. Porque no hay un gobierno, no hay una autoridad. Y hoy estamos celebrando la independencia y estamos a punto de perderla, y la libertad. Así que eso es algo que consideramos todos los pastores, a causa de cómo el comunismo ha perseguido a todos los pastores a pedirles que no prediquen el evangelio. Ustedes supieran todos los misioneros que fueron sacados del país, asesinados por predicar el evangelio. Así que no toleremos la situación que se está presentando. No es buena, no es coherente, no es cristiana, no es de Dios. Y estamos unidos todos orando para que el Señor traiga claridad sobre toda la gente en Colombia y entendimiento de lo que está sucediendo. Y pues voy a orar por nuestro país. Si quieres apoyarme, igual, así no seas colombiano y estás aquí acompañándonos. Padre, yo te doy gracias por nuestro país, Colombia. Yo te doy gracias por esta tierra hermosa, que a donde quiera que he ido, a cualquier país que he ido, de los distintos lugares donde he estado en mi vida, la gente tiene claro que somos un país bello, lindo, hermoso. Tenemos un liderazgo en la mente de la gente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pongo a Colombia en tus manos. Pongo Santa Marta en tus manos. Te pido, Señor, que cualquier oleada espiritual que haya querido venir a tomar derechos sobre nuestro territorio sea eliminada y destruida por el fragor y el poder de la iglesia, orando y clamando por tu verdad y la libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Te pedimos por nuestro país, por Colombia, lo bendecimos. Es hermoso, es extraordinario, es increíble lo que tenemos, y yo sé por qué lo digo, y te doy gracias por ello, mi Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a Colombia.
y bendecimos este día en el cual celebramos la libertad y el orden. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si das un aplauso a nuestro país y a Dios por nuestra tierra hermosa, por Colombia? Muy bien, vamos a empezar. Hoy es el último tema que voy a tratar acerca de lo que es lo que hemos estado hablando del corazón. Hemos estado hablando del corazón. Esta es nuestra cuarta enseñanza de esta serie o miniserie acerca del corazón. La semana pasada hablamos y causó muchísima, muy buena impresión y generó demasiada expectativa en el corazón de las personas el tema que prediqué. Para los que no estuvieron o que no lo vieron, está allí perfectamente en los canales de YouTube o de Facebook, colocada, montada la prédica que era conforme al corazón de Dios, se llama Como Dios. Y en esa enseñanza, hablando del corazón, me vi obligado a tener que enseñar un pasaje de la Biblia que todos conocemos muy bien, pero que ha traído a la gente muchísimas preguntas. Entonces, leímos desde el momento en que en primera de Samuel, el profeta Samuel va a ungir a un hijo de Elí en su casa, buscando el rey que Dios le había señalado, y pasaron 7, y Elí casi le dice, mira qué presencia, tiene que ser el rey, es el más atractivo de todos. Y entonces Dios le dice, quieto Samuel, quieto. Tú no escoges, escojo yo, porque ustedes los hombres se fijan en la apariencia, pero yo miro el corazón, y buscaré un hombre conforme a mi corazón, y el que estás buscando no está ahí. Entonces le dice a Elí, Samuel le dice, ¿no te falta un hijo? Ah, sí, David, pero ese está cuidando las ovejas, como que ese es el menospreciado y el vil, mándamelo traer. Y Dios le dijo, sí es un hombre conforme a mi corazón. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo así que Dios es la única vez en la Biblia donde le dice a un hombre que es conforme a su corazón, pero ese hombre cometió adulterio, fue partícipe de un asesinato, derramó mucha sangre, era todo un valiente? ¿Cómo es esto? No entendemos. ¿De qué manera funciona esto? Entonces, la primera cosa que les tengo que decir a las personas es que finalmente Dios vio a David que era apto y era el personaje que tenía un corazón conforme al de él, tal vez en ese momento, pero nadie está exento de perderse en el camino y caer. Nadie, ni tú, no estás exento nunca. Así que sí, David tenía un corazón conforme al de Dios y seguramente pasó por muchas cosas. Persecuciones, angustias, juicios, intentos de homicidio, le tocó ir a la guerra, tuvo que ver cosas feísimas, su propio pueblo se le levantó muchas veces a causa de que lo culpaban acá. Cuando perdían una batalla lo culpaban a él, pero cuando ganaron una batalla ahí sí era el rey. Entonces, bueno, esto es muy común hoy en día en nuestra sociedad y es como la gente es, a veces desagradecida. Y finalmente, David siempre tuvo un corazón para Dios. Sigo insistiendo, lo he dicho muchas veces, es mi personaje favorito de la Biblia, David. ¿Por qué? Porque David nunca pidió ser rey. David nunca se imaginó que sería rey, pero tampoco nunca pidió ser sacerdote, nunca pidió ser profeta, nunca pidió ser el salmista, y sin embargo escribió 150 salmos en los cuales revela el corazón de Dios como ningún otro profeta. Búscame las virtudes de Dios si no están en los salmos, más que lo que los profetas podían decir. Los profetas decían cosas increíbles y eran usados por Dios. Pero David conoció a Dios. David tenía una relación con Dios con todos sus defectos, y eso es lo que le gustaba a Dios, que era un tipo auténtico. Aunque caía, se levantaba y buscaba otra vez a Dios. Aunque sabía que era imperfecto, le reclamaba a Dios: ¿hasta cuándo me harás justicia? ¿No he peleado por ti? ¿No he buscado librar tu pueblo? O sea, hasta encaraba a Dios. Sí, pero yo sé que mi Salvador vive. Y tiene unos versículos increíbles. Habría yo fallecido si no supiera que veré la bondad de Dios en esta aflicción. O sea, él sabía que Dios lo iba a sacar a pesar de que estuviera en la inmunda. Siempre tenía una fe increíble, un tipo de fe, un tipo de compromiso, un valiente, un guerrero. O sea, David es extraordinario, un auténtico hombre, un varón. Por eso me gusta mucho David, me identifico mucho con él. Y entonces, el domingo pasado, de las 12 características que he encontrado y que la teología menciona como aquellas que hicieron que Dios viera en David los atributos para llamarlo como un hombre conforme a su corazón, expliqué 5.
expliqué 5. Y hablaban de manera extraordinaria acerca de lo que David es y de lo que Dios siempre tuvo. Ahora, el tema de hoy es cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Aunque vimos las características y explicamos algunas de ellas, hoy quiero hacer énfasis en cosas muy importantes que son necesarias comprender, porque tú estás luchando. Le voy a dar una radiografía de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es gente buscando a Dios para lograr vencer lo invencible. La iglesia es un grupo de personas que están siempre buscando cómo agradar a Dios a pesar de sus debilidades. El que se mantiene en una iglesia ha entendido muchas cosas. Aquel que viene y va y es una mangabeleta, mangabeleta, no sé cuántos fueron en el ejército, o sea, una que indica la dirección del viento, indica el viento, para allá va. Pero cuando tienes un entendimiento, cuando has tenido una madurez, cuando ya has sido sanado de tus rebeliones, aunque no entiendas, permaneces. Permaneces siempre. Eso es claro. Yo veo hoy tanta gente sin discipulado. La matriz de toda buena iglesia se llama discipulado. Si no hay un equipo de discipulado manteniendo el corazón de la gente y no perteneces a un discipulado, es solamente un creyente y estás expuesto a muchas cosas. Pero hay mucha gente que necesita conocer muy bien y ser formado en el discipulado, donde se empieza a tener un contexto de doctrina. Yo sé que en estos momentos estoy dictando el discipulado solamente a un grupo de personas que formaron el liderazgo de la iglesia, pero eso se tiene que extender. El liderazgo es mucho más importante que este servicio. Aquí estás escuchando una prédica. En el liderazgo conversamos y tenemos contexto. Yo siempre digo a la gente, lo más sencillo de mi trabajo es predicar. Pues esto es mamey. Esto no requiere esfuerzo, esto es delicioso, esto no requiere un trabajo, además es placentero. Hay un equipo que se encarga de la alabanza, otro equipo que se encarga del servicio, de los baños, de los medios audiovisuales. Hay todo un montaje, hay una producción. Aquí llego, aparezco, predico y ya. El trabajo duro está en la semana formando a la gente, cuando tienen tiempo. O sea, un domingo es una prédica, pero realmente tú no te vas a hacer un verdadero cristiano con solo prédicas del domingo. Sería muy inocente y tonto yo si llegara a pensar que eso es así, que se hace iglesia desde un púlpito solamente. Nah. Se hace iglesia cuando formas a la gente como Jesús con sus discípulos, andando con ellos, viéndoles sus defectos, corrigiéndolos, enseñándolos. Ahí es donde se forja un verdadero cristiano. Entonces he conocido mucha gente que cuando es un cristiano emocional, dije, le falta discipulado. Tal vez la culpa ni siquiera es de él, sino de los pastores que no estamos discipulando lo suficientemente bien o adecuadamente. Pero así es como funciona la iglesia. Llevo años viendo iglesias poderosas. ¿Y cuál ha sido el éxito de esa iglesia poderosa? El discipulado. No las predicaciones de los domingos, o tener tremendo grupo de alabanza, o tener tremendas instalaciones. Todo se logra por el discipulado, es decir, la formación del liderazgo integral del carácter de cada uno. En eso consiste ser cristiano, no en creer en Dios, sino formarte igual y ser como Cristo. Eso significa ser de verdad un cristiano. Entonces, yo sé que en la iglesia hay simpatizantes, creyentes y discípulos. El simpatizante viene y va, sí, me gusta y cuando necesito voy. El creyente tiene más claridad de venir un domingo, pero el discípulo siempre está buscando más, quiero crecer más, quiero dar más. Y yo creo que ese tipo de personas son las que son como David. Porque la primera característica de David siempre fue la siguiente: siempre buscó tener una relación con Dios, siempre, nunca se aisló. No salió con tontadas, me voy de esta iglesia porque fulanito no me saludó. Está por encima de esas cosas, sabe relacionarse con la gente, no se le daña el corazón fácilmente, es un tipo de fácil mantenimiento, de bajo mantenimiento, porque con un poquito de ajuste es perfecto y dura siempre. Así que para ser cristiano se necesita carácter. Por eso yo no le digo mucha gente a la gente, las ovejas. Ustedes no son ovejas. Lo que menos quiero es que sean ovejas. No hay animal más cobarde que una oveja.
Y yo que las tuve con mi papá, sé lo que le estoy diciendo. Yo quiero más bien es cristianos audaces, valientes, que no se hagan las víctimas, sino que sean verdaderamente héroes de sí mismos. Ahí empieza el carácter, ahí empieza el carácter. Así que una de las primeras cosas que quiero decirles el día de hoy se llama restaurados. Y ustedes están viendo ahí algo que se hizo muy famoso ahora de la tradición japonesa, que cuando una vasija o algo muy, muy precioso se dañaba, lo restauraban, pero se llaman con oro sus fracturas. ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre, a mí se me olvidó, pero es en japonés. Poco sé de japonés, pero es un nombre, ahí están, restaurados. Entonces y ustedes buscan esto en internet y se dan cuenta la cantidad de cosas y cosas tan hermosas que hacen restaurando las piezas, pero por donde se quebró, lo unen con oro. ¡Con oro! ¿Quién cura una grieta con oro? Entonces ellos dicen que hay cosas tan valiosas que vale la pena restaurarlas. Y para que tengan aún más valor independientemente de lo quebrados que estaban, los restauramos con oro. Yo pienso que lo mismo hace Dios con nosotros. Eres tan valioso que aunque te quiebres, cuando te restaure vas a ser más valioso. Vas a ser mucho más valioso. Porque está en la mano de Dios. Antes eras alguien que nació, se cayó y se reventó. Pero cuando te levanta Dios y te restaura, te hace valioso porque ahí sí te hizo con sus manos. Entonces, la primera característica que yo quiero mencionar es en el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahí está. La primera cosa que tenía clara David para tener un corazón restaurado era saber que la presencia de Dios lo era todo. Buscar a Dios es todo, aunque no lo sientas. La gente a veces quiere sentir. No siento a Dios. ¿Dónde estará Dios? ¿Por qué no lo siento? Porque a veces somos muy emocionales. Te voy a decir una cosa que creo yo, y es la siguiente. Tan pronto conocí de Cristo y fui lleno del Espíritu Santo a causa de lo que yo decidí por Cristo. La experiencia de tener el Espíritu Santo fue una cosa loca, me enloqueció ese asunto. Ayer hablaba con un pastor amigo y le contaba mi experiencia cuando el Espíritu Santo me llenó y el proceso de liberación que tuve con unos amigos. Me hicieron un golpe de mano, necesitaron un almuerzo, me dieron el almuerzo, nos fuimos a la sala de la casa donde estábamos y entre los tres me cogieron, queremos orar por ti, caí al piso y supe lo que era una liberación por primera vez en mi vida y supe lo que era sentir cosas raras espiritualmente hablando y decía, ¿yo? ¿Tan lindo yo? Y con demonios, todos tenemos algún tipo de yugo, todos necesitamos ser libres de muchas cosas, no queremos, pero cuando viene el Espíritu Santo te evidencia lo que no sabías que tenías. Eso es increíble. Cuando pasó eso, mi hambre por Dios se despertó de una manera increíble. Y entonces entendí desde entonces que cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Así que, independientemente de que lo sientas o no lo sientas, tienes que entender que el solo hecho de buscarlo, el cielo lo está probando. Siempre el cielo aprobará eso, siempre, porque tiene que ver con todo de Dios. Todo tiene que ver con haber enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Los que conocen de qué estoy hablando y qué significa, este es el versículo más importante del profeta Isaías respecto a Jesús 700 años antes de que Jesús naciera. Isaías dijo exactamente a lo que venía Jesús y Jesús lo declaró en el libro de Lucas también y lo volvió a decir diciéndole que exactamente lo que él hizo tenemos que hacer nosotros como iglesia, sanar al quebrantado, sanar al herido. Y lo vuelve y lo menciona. El propósito de la iglesia, que Jesús fue el que se inventó la iglesia, no se la inventaron los hombres. La iglesia empezó a funcionar desde que Jesús murió y cuando resucitó y estableció a los 12 y les dijo prediquen de tal manera y empezaron a predicar y nació la iglesia. Antes no había iglesia. Eso está descrito en el libro de Hechos, capítulo 2.
Mateo 5, 3, 4, el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que estamos hablando de que Dios siempre está dispuesto y listo para brindarte restauración. Dios no está listo para castigarte como enseña la religión. Dios está listo para levantarte como enseña la gracia de Cristo. Así que la primera cosa para ser una persona restaurada es tener clara la importancia de la relación personal con Dios, cuéstete lo que te cueste. Tienes que hacerlo. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que la primera cosa que tienes que entender es en qué estás quebrado, en qué estás dañado. Las situaciones pueden venir de repente y tú tienes que estar preparado, porque cuando tengas una dolencia en tu corazón o un quebranto de tu corazón, acude inmediatamente a Dios. Acude a Dios inmediatamente. Esta mañana me llamó alguien y me dijo, ora por mí, estoy muy triste y estoy con miedo. ¿Qué pasó? Y me di cuenta. Algo que nunca se imaginó y que supo apenas esta mañana. Y la vida cambió. Todo estaba bien y de repente la vida cambió. Cambió. Nos puede pasar a cualquiera. Nos ha pasado ya a muchos. Y de repente la vida no vuelve a ser la misma, sino que hay un cambio drástico. Allí es donde más tienes que entender la importancia de buscar a Dios. David, siempre que estuvo en situaciones difíciles, nunca maldijo a Dios, nunca se apartó de Dios. Lo inmediatamente probable es que, como lo dicen sus salmos, buscaba de Él inmediatamente. Esa es la primera cosa que debes tomar en cuenta hoy. Quiero recalcar sobre eso, la importancia de tener intimidad con Dios, porque eso va a definir tu identidad. Escúchame bien, si algo necesitas es tener identidad. Voy a detenerme un poquito en esto, aunque me alargue un tricito. Tu identidad determina tus acciones y te da seguridad para lo que quieres alcanzar. Mira, cuando he tenido que hacer la escuela de padres y ver crecer niños, la primera cosa en la que me enfoco es la identidad, su identidad, porque su identidad le dará una seguridad que lo hará valiente. No hay nada peor que una persona sin identidad, cobarde y con miedos. Lo primero que se hace en un niño es reforzarle su identidad. Eres un hombre, eres una niña, y darle a entender los atributos propios de su naturaleza. Y las mamás a veces, que este niño es un terremoto. Déjalo, es hombre. Claro que es un terremoto, fue llamado a hacer caos. Porque así somos los hombres. Hasta cuando empezamos a gobernar nuestra fuerza, nuestro ímpetu. Pero eso es ser un hombre. No juzgues o no quieras parar a tu hijo masculino y hacerlo femenino. Tienes que entender, esa es su naturaleza. En cambio la niña, ay, qué linda, venga para acá, muñequita, su tacita, juega, ven mi amor. Es otra cosa, se le trata distinto, es otra naturaleza, rarísima, pero es linda. Así que la identidad viene por la intimidad. Ojo. Porque la identidad te hace seguro. Imagínense una pareja de esposos amándose bien, amándose desde el respeto, desde la consideración, desde la transparencia. Esa seguridad por la intimidad genera unos lazos y unos vínculos que van a hacer que nada pueda acabar con ello. Es lo que quiero decirte. Voy a seguir. Segunda cosa que vimos, la fe. Dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Increíble. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La mayoría de nosotros nos espantamos y tenemos miedo cuando algo sucede, cuando nos imaginamos que algo va a suceder, y aún sin suceder, ya tenemos miedos. Quiero que presten atención a esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Señor, está creciendo el caudal de estas aguas. Yo estoy contigo. Está bien, Señor. Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No te está diciendo que no van a haber inundaciones y que no van a haber incendios. Te están garantizando es que no te vas a ahogar ni te vas a quemar. Pero todos hemos pasado por cosas difíciles, todos. Crueles, feas, injustas, amañadas, planeadas para destruirte. Todos. No sé cuántos enemigos hayas tenido tú, pero ver lo que es la maldad de un enemigo y tú tener que confiar en Dios porque ya no puedes ir a hacer lo tuyo. O sea, si uno pudiera vengarse y tomar la ley por sus manos, hasta tendría una oportunidad, pero uno quieto, y Dios quieto, quieto, yo te defenderé. Si tú te defiendes, yo no te defiendo. Está bien, Señor. Quieto. Duro, complejo. Pero David tenía eso, fe. Señor, ¿voy y peleo? No. Señor, déjame ir a pelear. Yo sé cómo acabarlos. Yo tengo la fuerza, yo tengo el valor. Yo sé con quiénes cuento, yo sé cómo matarlos. Porque David, una cosa que la gente no comprende es cuando Dios le mandaba a David matar gente. Siempre lo he dicho. Así que finalmente, una de las cosas más importantes a considerar y que debemos tener en cuenta es que sin lugar a dudas hay una necesidad de que entiendas que la restauración también viene por fe. Hay una fe que empieza a operar en tu vida. David lo sabía. David también sabía. David sabía que siempre Dios era su pronto auxilio en la tribulación. Piensa en esto. Mi pronto auxilio en la tribulación. Segunda característica de David, presencia de Dios. Primera. Segunda, una fe inquebrantable. Él conocía perfectamente. Dice Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. O sea, cuando tú conoces las promesas de Dios, tienes que vivir con ellas tranquilo. Y por eso dice que lo contrario a la fe es el miedo. Así como he explicado que lo contrario a la sabiduría no es la ignorancia, lo contrario a la sabiduría es la necedad. Dice el libro de Proverbios, el sabio hace tal cosa, pero el necio en cambio hace esa otra. Entonces siempre es sabio contra necio, sabio contra necio. También en este caso en particular, fe contra miedo, fe contra miedo. Cuando tengas miedo, entonces te está haciendo falta fe. Si te hace falta fe, te está haciendo falta intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, no hay identidad. Si no hay identidad, no sabes quién eres en Dios. Así que cualquier cosa te puede suprimir, acabar, destruir. Toda tu dependencia tiene que ser de Dios. Filipenses 4:6-7, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. ¿Cuántas veces las emociones, el miedo y tus pensamientos no te han dejado dormir y que terminas en un caos y cometiendo errores, tomando decisiones en el miedo y tomando decisiones en la incertidumbre? Pero cuando estás cobijado por Dios, Él guardará. Dice, quieto corazón, quieto, quieto. Mente, para. Algunas veces has visto que tu mente da, especialmente las damas. No pueden dormir. Por eso yo les digo a la gente, siempre trata de tener una muy buena cama, muy limpia siempre, y unas buenas almohadas. Porque no es justo tener cómo no dormir por lo que estás pensando y tus preocupaciones con una cama fea y una almohada que no sirve. Por lo menos tengan una buena almohada. Si no tienes a Dios y su confianza. Juan 16:33 dice, estas cosas los he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ya hablamos muchísimo de la fe. Duramos 2 meses hablando de la fe. Importantísimo todo lo que hablamos de la fe. Así que finalmente es extraordinario poder decir que David tenía esta otra virtud. Por eso podemos decir que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dependencia de Dios, intimidad con Dios, pero una fe absoluta y llena de una grandísima cantidad de evidencias. Y el punto importante acá es el siguiente. La fe se desarrolla en la adversidad, no en un salón de clases, no en un discipulado.
Yo siempre lo he dicho, tú puedes definir y conocer y explicar muy bien la fe y tener un doctorado en fe y aún así no tener fe. No sé si me hago entender, siempre lo he notado en mucha gente. Conocen cómo la Biblia describe la fe, saben la definición de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y te dan toda una cátedra de los versículos sobre la fe y no la tienen. Porque la fe se desarrolla en la intimidad y en la dependencia de Dios. Yo creo que me estoy haciendo entender muy bien. Eso es lo que caracterizaba a David. Tercero, para tener un corazón restaurado, necesitas entender algo muy importante que siempre tuvo David, que no tenía Saúl. Saúl fue quitado del trono, ¿por qué? ¿Alguien puede decir una palabra? ¿De Saúl? Hizo lo que David nunca hizo, desobedeció. Se creyó el mero mero. Hizo algo que no podía hacer él y no le estaba permitido, y Dios ya había dicho claramente que solamente era del profeta quien podía hacerlo. Y Saúl vino y se las dio de grandeza y se metió en problemas con Dios, hizo algo muy grave, demostrándole al pueblo, delante del pueblo, como si él fuera el profeta, que tenía la representación y el cuidado absoluto de Dios, y no era así. En cambio, David siempre obedeció. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Escucha bien. David estaba pegado siempre a lo que decía Dios. David estaba pegado a la Torá. Él decía, no solamente eso, sino que empezó a escribir y también se convirtió en uno de los autores de la Biblia. Eso lo hizo extraordinario. Ver que David conoció, tuvo intimidad, recibió respuestas, creció en fe y aún así entendió que la obediencia era el mejor de los sentidos para poder tener una vida abundante en Dios. Y fue obediente. Y aún siendo obediente le dieron más duro. Normal, porque cuando haces las cosas de Dios el mundo te va a atacar. El mundo va a decir que no está correcto, es otra mentalidad. O sea, esta es una guerra de cosmovisiones. Cosmovisión, la palabra cosmovisión implica sistema de pensamiento, cosmos, visión, o la manera de ver el mundo, la manera de interpretarlo. Cuando tú tienes el conocimiento de Dios, tu cosmovisión cambia, es normal. Y cuando tienes al Espíritu Santo, tu cosmovisión cambia aún más, porque Él viene a darte un entendimiento que de otra manera no es posible tener, y ese entendimiento te lleva a tener cosas claras que antes no tenías claras. Entonces ves una diferencia y volteas a mirar a quién eras antes y te sorprendes, ¡wow! Qué desconocimiento el que tenía, pero ahora Dios me alumbró y tengo una convicción. Y por esa convicción entonces empiezo a creer que ser obediente y me dan ganas de ser obediente, antes no. Porque una de las cosas que vino a hacer el Espíritu Santo cuando viene sobre ti es que quita toda tu rebelión. Ojo, empieza a quitar tu rebelión. Esa es otra diferencia cuando uno sabe que es un discípulo. Cuando hay un buen discípulo, sabes que no hay rebelión, no es tan fácil. Está conectado con Dios, entiende qué significa. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, obedecer a Dios es más que simplemente tener en cuenta unas reglas. Obedecer a Dios es caminar en alineación con su corazón. Por eso David tenía un corazón conforme al de él. Caminaba de acuerdo a lo que Dios decía. Te estoy dando pautas para que entiendas que tu restauración depende de estas cosas, no del sistema de restauración. Voy a hacer un paréntesis acá. Se llama restaurados, el tema de hoy. Y estamos hablando del corazón. Y dice la Biblia que el corazón nos engaña más que cualquier otra cosa, y que es difícil, y que es duro, y que puede ser un corazón de piedra. Nos enseña que nuestro corazón puede estar lleno de mucha maldad. Y hablamos la primera enseñanza que se llamó indómito, que necesitamos domar ese corazón.
porque el corazón es engañoso, es cierto. Ahora, cuando quieres restaurar tus emociones, cuando quieres restaurar tu manera de pensar, cuando quieres restaurar tu manera de hablar, cuando quieres restaurar tu esencia, te vas a dar cuenta que todo lo que haces, dices, piensas o cómo reaccionas proviene del corazón. Proviene del corazón. Tu mente te dice, quieto, no, y el corazón hace lo que se le da la regalada gana. Porque es lo que tú sientes. Y hay mucha gente que dice, no, yo soy fiel a mis sentimientos y fiel a lo que siento. Lo que siento, eso hago. Estás loco, espérate un momento. Tu corazón a veces te mete en problemas, quédate quieto. Por eso, al corazón se le tiene que aplicar sabiduría. Al corazón se le aplica sabiduría, porque el corazón tiende a ser necio. Entonces, si quieres tener en cuenta lo que es la restauración, mucha gente, y creo que hay un grupo empezando un programa de restauración aquí en la iglesia. No importa cuál sea el programa de restauración que tengas. Si tienes un programa de restauración como el más grande y fuerte que he conocido, que es el de la iglesia de Rick Warren, ahí lo tengo, es un material. 1 año dura el proceso de restauración y también trata con tus adicciones. Ahí lo tengo. Es más, para poder ser un maestro de restauración en el modelo de Rick Warren, de Celebremos la Restauración, necesitas hacer una certificación de 4 meses para poder aguantar con toda la carga del año que vas a tener a la gente con adicciones y con toda clase de problemas en sus pensamientos que necesitan. Necesitan un tipo de carácter y que seas un gran terapeuta. Ok. Aún así, escucha bien lo que te voy a decir. La restauración no depende de qué tan bueno sea el terapeuta, necesariamente. No depende necesariamente de qué tan bueno sea el programa de restauración, porque nadie podrá ser restaurado si no se humilla. Porque tú puedes estar en un programa de restauración, pasándola rico, pero con una soberbia tremenda, y Dios no hace nada. No hace absolutamente nada. La restauración depende de la forma en cómo tú decidas someterte y obedecer. La vida espiritual no es como tú quieras vivirla, es como Dios dice que tienes que vivirla. Lamentablemente para muchos que no sabían esto, Dios dice, no es como tú digas, es como yo diga. Soberbio, quítate de mi lado. Dice, porque Dios no soporta a los soberbios, pero sí quiere todo con los humildes, los que se saben humillar. Así que no importa cuántas ceremonias tengas, no importa cuántos rituales hagas, no importa cuántas misas o servicios vayas, si tu corazón no es un comisor humilde, Dios no hace nada. Y para colmo de males no tienes fe, ni tienes una relación con Él. Y quieres que te vaya bien, perdóname, lo voy a decir, estás loco. No tienes ni idea de lo que es ser cristiano realmente. De hecho, mucha gente, yo tampoco tenía ni idea de qué era ser cristiano hasta cuando me tocó pagar precios y entenderlo. Así que David siempre entendió que la obediencia era clave, muy clave. Voy para el 4 punto. Recapitulemos. Primera cosa para ser restaurados y tener un corazón conforme al corazón de Dios como lo tuvo David, intimidad con Dios, una relación constante con Dios, búsqueda de Dios constante. Segundo, un hombre de fe. Había comprobado la fe, sabía resguardarse en fe, sabía que su Salvador vive. Sé que mi Salvador vive y Él me liberará. Tercero, obediencia a toda prueba. Sabía que la obediencia le iba a traer grandes beneficios. Había visto a gente desobedecer. Es más, el mismísimo caso de Saúl lo dejó perplejo. 14 años perseguido por su rey para matarlo, lleno de envidia, y vio cómo desobedecía, y le tocó morir de la manera más trágica, y no solamente a él, sino se llevó también a su hijo Jonatán. Cuarto, si quieres tener una restauración auténtica, debes entender que tienes que ser humilde y amar el quebrantamiento. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ok, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Ok. Mira lo que está diciendo acá. Aquí no dice los sacrificios o los rituales que a Dios le gustan son quemar incienso, ir en una procesión, tener X o Y comportamiento. No, eso no es. De ninguna manera. Lo que Dios quiere es, Dios dice, no quiero sacrificios, quiero es obediencia, ¿o no lo dice?
¿Hasta cuándo van a entender, pueblo? No quiero más sacrificios, no me quemen corderos, no me quemen bueyes. Ustedes me alaban y su corazón está lejos de mí. Les dice perversos y hasta los maldijo y hasta los destruyó. Me invocan y me invocan, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas. Dios reconoce cuando eres tan hipócrita. Dios reconoce tu hipocresía y va a decir, no, tú crees que me vas a tramar con buenas acciones. Ni es con buenas obras, dice la Biblia, no es con buenas obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación depende de Dios, que es bueno y te la quiso dar, pero no es porque seas bueno que eres salvo. Salmo 51, 17, que ya lo leímos, describe la necesidad de un corazón quebrantado y vivir en humildad. Isaías 66 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Escucha bien. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquí hago otra vez una referencia. No está hablando de pobreza económica. Está hablando de reconocer que soy muy pobre espiritualmente y dependo de ti. Estoy tan pobre que requiero es de tu espíritu, requiero de ti. Que eso fue lo que le enseñaron durante décadas, nos enseñaron en el catolicismo, que si eras pobre eras más aceptado por Dios. Y confundieron con otro versículo, que qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, que le es más fácil a un camello que entre por el ojo de una aguja. Entonces la gente no sabe que la aguja es una puerta chiquita del portón grande de las edificaciones y por ahí no podía entrar un camello porque era muy grande, solamente entraba una persona para que no los invadieran. Se llama ojo de aguja. En Cartagena, si has visto Cartagena, hay muchos ojos de agujas por todas las calles. Pero como la gente entraba en caballo, le abrían con caballo ahí sí la puerta, pero la cerraban, solamente se abría el ojo de aguja. Y está hablando de que un rico confía más en sus riquezas que en Dios. Por eso le es difícil entrar en una presencia de Dios, porque todo lo soluciona con su riqueza. Y no está hablando de que los pobres no... Háblele a un judío de esto. ¿Es qué? ¿Que Dios nos ama? ¿Qué? ¿Que Dios nos ama pobres? Dueños del mundo económicamente hablando. La riqueza que tiene Israel, ¿quién la tiene? Ni Estados Unidos. Porque hasta Wall Street depende de los judíos. Las empresas más poderosas del mundo son de judíos. Porque Dios les dijo, siempre, siempre serán mi pueblo. Y lo demostraré haciéndolos grandes. ¿Cómo hacemos? Así que le dices a un judío, no, Dios nos quiere pobres. ¿De dónde viene la salvación? Le dijo Jesús a la samaritana. ¿Se acuerdan? En el pozo. La mujer samaritana dijo, aquí veníamos con nuestros antepasados a adorar a Dios. Dijo, ustedes no saben ni a quién adoran. Nosotros los judíos vamos a Jerusalén. Pero vendrá un día que ni irán a los pozos ni a Jerusalén porque adorarán al Señor desde cualquier lugar de la tierra. Y así ha sucedido. Porque la salvación, y ahí termina, porque la salvación viene de los judíos. Yo soy judío. Así que Dios tiene un pacto con su pueblo desde esa perspectiva. Otra vez. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Otra vez, porque misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces mira lo que es. Los sacrificios para hacer expiación para Dios y todos los holocaustos que se hacían. Dijo, ya no me tramen con eso. No me hagas holocaustos y no me hagas sacrificios si no ha sido una persona que tenga misericordia y que tenga conocimiento de mí. Les voy a decir algo que está sucediendo dentro de las iglesias cristianas. Es la ausencia de misericordia. Hay unos lobos rapaces que no tienen misericordia, que tan pronto quieren desquitarse de ti, hablan de ti, te arman pleito, vuelven tu nombre chicuca. Destruyen tu imagen, les falta misericordia y aún así creen que están actuando de parte de Dios. Tengan en cuenta eso. Mira, yo siempre digo a la gente, ten misericordia de alguien porque algún día la vas a necesitar o tus hijos. Ten misericordia de alguien porque todo se recoge en esta vida, dice la Biblia, todo lo que el hombre siempre recogerá. Así que ten misericordia, por sola astucia. Ni siquiera por devoción, por sola astucia. No quiero problemas con Dios. No quiero problemas con Dios. O sea, es que hay gente que obedece a Dios por pura astucia. No están del todo convencidos, pero dicen esto es mejor.
que cualquier otra cosa. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces la gente cree que el culto es espiritual y es que es intangible y que es imposible de percibir, que es algo etéreo, ¿no? También tu cuerpo es un culto racional. Lo adoras con el espíritu, pero también lo adoras con el cuerpo. Es tu culto racional. Entonces él dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces está hablando también de la necesidad de ser humilde en la forma en cómo te presentas delante de Dios con tu mismo cuerpo. Dice, la humildad no te hace menos, te hace accesible para la gracia de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, yo no me voy a humillar? Yo no me voy a dejar humillar. Y en ocasiones vas a tener que humillarte. Vas a decirle, Dios Santo, yo sé quién soy en ti, yo sé qué logro en ti, yo sé qué he logrado en tal parte, pero hoy me humillo delante de ti, porque reconozco que entre más me humille delante de ti, más me vas a bendecir afuera. Eso es indispensable. Así que David siempre fue humilde y esencialmente amoroso. Humilde. Y último, voy a hablar del quinto punto. Restauración a través del servicio. Gálatas 6:2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es sorprendentemente clara. La ley de Cristo es que Él fue el Redentor y como Redentor sirvió y pagó un precio y un sacrificio. Entonces lo que está diciendo es, cumplan la ley de Cristo. O sea, ustedes son realmente buenos en entenderlo. Sobrelleven las cargas los unos de los otros, porque así Cristo también llevó tu carga. Algo que me gusta explicar muchas veces es lo siguiente, sobre lo que significa la palabra Redentor. Lo explico cada vez que puedo, porque abre mucho el entendimiento de la gente. En la antigua Grecia habían escuelas filosóficas, habían los redentoristas, entre tantas escuelas que habían de los de Platón, los de Aristóteles, y todos tenían un sistema de pensamiento y de filosofar. Entonces ellos decían, ¿qué es la vida? ¿Quién soy? ¿Qué pasará cuando muera? ¿Hay algo después de la muerte? Y empezaban a tener hipótesis y teorías acerca de ello. Entonces lo que hacían era, basados en la mitología griega, que eran los dioses del Olimpo, que cada uno de esos dioses tenía distintos poderes, y cada cual creía en el dios que le parecía más interesante. Así de sencillo era. Y entonces en Atenas, en Grecia, en los arpeóhagos, que son como unos pequeñas graderías donde la gente se sienta y uno se pone en el centro y habla. Entonces tú cuando vas a Atenas, yo lo vi, yo estuve donde estuvo predicando Pablo, tú los encuentras y los turistas están ahí, se toman fotos como si estuvieran predicando o enseñando en los arpeóhagos. Y resulta que explicaban sus tesis. Entonces llegaban los redentoristas o los redentores y decían, hey, cuando muramos vamos a tener un lugar en el mundo espiritual y seremos como dioses, pero tenemos que hacer una cosa. Y lo que tenemos que hacer es ir al mercado de esclavos, comprar un esclavo las veces que usted pueda en su vida y dejarlo libre y pagar el precio por su libertad. Entonces a Jesús se le llama el Redentor por lo siguiente. La palabra Redentor en el griego tiene 3 palabras. Agorazo, exagorazo y lutro, ¿verdad? Acuérdense que el griego es una lengua viva. El latín, en cambio el español es una lengua muerta, porque del español no se produjeron más lenguas. En cambio del griego salieron más lenguas, y del latín más lenguas, y del hebreo más lenguas. Son llamados, nuestro idioma por ejemplo es llamado lengua muerta. No produjimos ningún otro idioma. Algunos dicen que el esperanto, está bien, pero el esperanto ya cada vez se va desapareciendo. No sé si saben qué es el esperanto. Es una forma de español. Bueno, y estas palabras significan lo siguiente: agorazo.
Agorazo. Cuando vas a la compra-venta y rescatas tu licuadora. Oye, no sé qué hayas metido en una compraventa, un reloj. Mire, ¿cuánto me da por esto? Le doy 500,000 pesos y los intereses son el 10%. ¿Cuándo lo retira? Dentro de 3 meses. Listo. Entonces, agorazo. Cuando voy y rescato y saco finalmente mi reloj de la compraventa. Exagorazo. Es agorazo. Cuando pago la fianza para sacar a un preso de la cárcel o pago una plata para dejar a alguien libre del secuestro. Exagorazo. Lutro, que se usaba mucho en aquella época. Cuando veo que van a matar a mi hermano y yo digo, mátenme a mí, mi hermano no es. Amaba tanto a su hermano y moría él por él, donde estaba condenado a muerte. Lutro. Jesús es el Redentor porque hizo lutro contigo. Murió por tus pecados. Así que cuando crees en Él, te haces en su siervo y Él es tu Señor. Que es lo que tampoco entienden muchos cristianos. No eres libre. Eres siervo de Jesucristo. O sea, realmente o le sirves al pecado o le sirves a Cristo, pero nunca eres enteramente libre. Dios no va a decir, bueno, mira lo que quieras. Algo te va a juzgar en la vida, ya sea lo corrupto o lo honesto. Voy a ir a esto también, ya para terminar. Julián, ven por acá, por favor. Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros, te lo repito. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Las iglesias están demostrando que no somos discípulos de Jesús, porque no hay mucho amor en la iglesia. En la iglesia, estoy seguro que puedes ir a una iglesia y alguien en la iglesia te cayó mal. No es ni siquiera tu enemigo y lo viste y ya te cayó mal. Te dice que ama a tus enemigos y ya una persona te cayó mal. Ya la juzgas por su apariencia, por lo que sea. Así que dice, la evidencia ante el mundo de que ustedes son mis discípulos es que se amen y se tengan misericordia los unos a los otros. Y me di cuenta que yo realmente entonces no formé discípulos. Algunos los formé, quién sabe qué hice. Los formé, pero diablos, ¿no? Se me salió. Qué pena con ustedes. No quería decir. Fue sin querer queriendo decir. Chao. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ok. Escuche bien esto. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En la iglesia hay gente débil que está esperando por alguien fuerte que le ayude a soportar sus flaquezas. En algunos sentidos, hasta que sea formado y crezca. Porque la idea es que todos nos hagamos fuertes. 1 Corintios 12, 25 al 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo de Cristo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Te voy a decir una cosa. La vida cristiana no se vive solamente por lo que conoces. Se vive por el fuego de Dios en ti. Porque hay cosas que no vas a hacer si Dios no está avivado en ti. Por más que lo sepas y lo prediques. Hay gente que muchas veces le demanda a otros cristianos que se comporten como la Biblia dice que deben comportarse. Pero aunque son cristianos, ya no son espirituales sino carnales. Es imposible que se comporten de acuerdo a la ley, aunque sería algo de sentido común, pero no lo van a poder hacer porque no está el fuego de Dios en ellos todavía. Están desconectados de Dios. Vienen a la iglesia y el cristianismo se les convirtió en su religión. El cristianismo se les convirtió en su religión y tienen un Dios que se llama Jesús, pero que a la larga solamente es un amigo imaginario, no su Señor. Y quiero hablarle a los predicadores nuevos. He visto predicar a muchos predicadores nuevos y les falta una cantidad de teología inmensa, tan lejos de entender mucha doctrina. Les falta mucha teología. Están predicando desde su ego. Y es preocupante, porque eso está haciendo iglesias débiles.
intrascendentes y cristianos sin fruto. No hay nada peor que jugar a la iglesia cuando no estás dispuesto a pagar el precio de morir a tu carácter y adquirir la naturaleza de Cristo. Hoy veo mucha gente no preparada, como los influencers de hoy en día en redes sociales. Se aprenden un guión, lo dicen y se hacen acreedores de él cuando nunca lo hizo, no son profesionales ni son psicólogos, pero dicen una gran verdad que se la copiaron a uno que sí se mató la vida estudiando. Estamos llenos de una cantidad de información, de una cantidad de gente diciéndole influencers, cuando lo que están son las ideas prevaleciendo, pero no el carácter. Recapitulemos. ¿Cómo tener un corazón como el de Dios? Conforme al corazón de Dios, como lo tenía David. David fue un tipo de permanencia en Dios, una relación íntima con Dios primero. Segundo, tenía fe, mantenía su fe, sabía que dependía solo de Dios, que nada de lo que le pasaba, todo lo que pasaba era tan difícil que solamente Dios podía sacarlo de eso, porque era incluso haciendo lo que Dios le mandaba. Tercero, un hombre de obediencia. Un hombre de obediencia, él sabía que era lo correcto y hacía lo correcto, así le costara. Cuarto, un hombre con una gran humildad. Sabía humillarse, sabía quién era Dios, sabía ser humilde y manso. Y quinto, tenía una actitud de siervo. Si usted ves a David sirviéndole a su pueblo siempre, siempre, siempre luchando por Israel, y lo logró y formó un imperio que lo hizo más grande su hijo Salomón después. Pero lo que hizo David es poderoso. Es poderoso. Lo admiro. Yo incluso cuando la gente se me queda mirando, dice, ¿y qué es esto? La estrella de David. ¿Y qué significa eso? Me diste papayazo. Me diste el papayazo para hablarte de Dios. Y cómo hubo gente que se formó desde Israel. Todo lo que se necesita para entender quién es Dios. Dios se reveló a un pueblo y después se reveló a las demás naciones. Y decirle que formar lo que Dios le pidió a Israel, a David, era muy difícil, y lo logró. Lo logró. La proeza de David fue inmensa, inmensa. Y a pesar de que tuvo que pagar las consecuencias, Dios nunca le quitó el propósito ni su llamado. Jamás. Dios no es tan miserable de escogerte para después dejarte tirado. No es así. Pero en las iglesias sí. Entonces yo estoy diciendo ¿qué estás pensando de qué es ser cristiano? Vas a encontrar una gran libertad, te vas a hacer más inteligente, más seguro, más capaz. Vas a triunfar en muchos aspectos de tu vida. Vas a ser sanado, vas a ser restaurado. Vas a encontrar salvación y vida eterna. Vas a ver el cielo moviéndote a tu favor, pero a la manera de Dios, no a tu manera. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y vas a prosperar y vas a tener muchas cosas. Se los aseguro. Se los aseguro. Mi vida es un fiel reflejo de todo esto que les estoy predicando. ¿Qué me iba yo a imaginar desde mis complejos y desde mi situación de adolescente y desde mi falta de valor por mí mismo? ¿Qué iba a lograr lo que Dios me ha permitido vivir? No fue mi papá me enseñó muchas cosas, mi mamá ni se diga. Extraordinarios ambos. Pero nunca me dieron la plataforma para creer lo que Dios sí me dio. Dios te pone en una plataforma y te dota de alas y te da sueños y te hace volar y alcanzar lo que nunca imaginaste que ibas a tener. Por eso me encanta predicar y volarle el paradigma de tu mente. Volarte tus paradigmas. No es posible que creas en Dios y que te vaya mal toda la vida. Dios no es para aguantar toda la vida las injusticias de la vida. Ese no es Dios, eso es ridículo. Así nos hizo Dios, así quiere, así vamos a terminar. No, yo veo un Dios que me dice, píntela, ¿qué quieres? Tal cosa, vamos, para adelante. Y logras cosas
que nunca imaginaste. Me faltan varias por lograr, pero ahí vamos. Pero voy a vivir para mi vida también. No sé si me hago entender. O sea, dice la Biblia algo muy poderoso. Dice, el justo por su fe vivirá. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. ¿Cómo quieres vivir? Aquí, bueno, ten fe. Entonces, cuando ustedes vean gente en la iglesia que logran cosas por su fe y ustedes no, se examinan. Sencillo, porque ese por su fe logró eso. Y podría ser que su fe lo llevó a obtener cosas que para usted parecen vanas. Y empezamos con los problemas y la criticadera. Ay, si viste a fulano llegar en su último carro, tu envidia demuestra tu falta de fe. Gózate con él. Más bien pregúntale cómo lo lograste. También quiero un carro como el tuyo. Inspírame. Pero la primera evidencia de que eres un típico egoísta, resentido, es cuando tienes envidia. Cuando eres un envidioso, te educaron mal, quién sabe qué viste en tu casa, pero no te enseñaron cómo lograr cosas en la vida. Te puede más y te arde más la envidia que la inspiración que alguien pueda traer. Estás desenfocado, te falta espiritualidad, te falta conocer a Dios. Amén. Puedes cerrar tus ojos, vamos a orar. Después de esta palera. Dios, te damos gracias, mi Señor, y te bendecimos por tu bondad, por tu misericordia, por tu forma tan extraordinaria de bendecirnos. Eres un Dios bueno y precioso, Señor, y te bendecimos. Hoy queremos pedirte, Señor, que esta enseñanza nutra nuestra vida, nuestra esencia como seres espirituales. Ayúdanos, mi Señor, y glorifícate en nuestras vidas. Hoy nos colocamos delante de ti para decirte, avívanos, necesitamos de ti, necesitamos vivir de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a lo que tú dices, mi Señor, de acuerdo a lo que tú nos dices que debemos hacer. Padre, te bendecimos, te pedimos perdón y te pedimos lo que tú más reconociste en algunos hombres. Por cuanto me pediste sabiduría y no bienes ni riquezas ni fama, te daré toda la sabiduría que necesitas y te adicionaré lo que nunca me pediste. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos ser sabios. Sabemos que nos ha hecho falta muchísima revelación y mucho entendimiento, pero hoy te queremos dar a ti gracias. Bendícenos, Señor. Haznos crecer. Ponemos delante de ti nuestro país, toda Colombia, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nuestra nación, de nuestro pueblo, de la gente, de los que sufren, de los que están bajo injusticias, de los que tienen padecimientos, que no tienen hambre. Haznos instrumentos de tu amor y tu justicia, haciendo que alguien que está necesitado pueda tener algo de lo que nosotros tenemos, Señor. Haznos generosos, falta mucha generosidad. Te pedimos en el nombre de Jesús. Haznos una iglesia distinta en muchos sentidos, que no nos desviemos de tus caminos ni de nada, Señor. Bendecimos nuestra vida, nuestros días, declaramos que somos para ti y somos por ti, y que todo lo que tú nos has enseñado nos bendice. Gracias, mi Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor. Muy bien. Voy a seguir adelante con algo, pero antes estén pendientes. Antes de terminar la transmisión, quiero transmitirle a todos estos que nos están viendo por redes sociales lo que dice 1 Corintios 16. Mira lo que dice: el primer día de cada semana, cada uno de ustedes aparte y guarde en algún lugar algo de sus recursos conforme a sus ingresos, para poder llevar a la casa de Dios. Ok, escucha bien. Esa recomendación de Pablo tan sencilla es poderosa, porque el darle a Dios no solamente es una demanda que Dios quiere, sino que es un fruto de nuestra relación con Él. Yo siempre he dicho, y me lo han escuchado decir muchas personas, que toda naturaleza se expresa. Toda naturaleza se expresa.
un árbol se expresa, a su tiempo da sus frutos y puedes tomar de su fruto y ver su fruto. Aquí detrás hay un árbol gigantesco como de almendros que me gusta mucho, es el árbol que más me gusta de todos los que hay, este que está aquí. Y es un espectáculo ver todas las noches cómo llegan la cantidad de murciélagos que llegan ahí a juguetear. Aún no hacen nada más. Los murciélagos por cantidades. Y es un espectáculo, porque son muchos y vienen siempre ahí y juegan. Pero el fruto no se está perdiendo. Para algo lo hizo Dios. Aún para los murciélagos, porque Dios para los murciélagos también alimenta y tú no tienes para nada cara de murciélago. ¿Por qué no tendrías derecho a ello? Pero encuentra un principio en la Biblia que dice que todo el que da recibe de vuelta. Todo el que da recibe de vuelta. Y la Biblia dice, y para eso es muy claro, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que lo justifican y lo sustentan, es qué importante que el pueblo que se alimenta del pan espiritual también dé a la casa donde se alimentan para que la casa subsista y puedan tener entonces un lugar donde refugiarse espiritualmente. Así que hoy les invito a que, ya sea que estés viendo por redes sociales, que siempre funciona, ver ahora el código QR y depositar tus ofrendas y tus diezmos para la iglesia, y a los que están aquí también de manera integral se los pido. Gracias, Dios los bendiga a todos los que nos están viendo por redes sociales. Nos vemos el próximo domingo, y aquí los que quedamos en casa esperamos un momento más. Tener